el 33 por mil, que le apunta fundamentalmente a aquellos predios urbanizables, no urbanizables, o coloquialmente denominados lotes de engorde, son los que de alguna manera tienen la mayor carga contributiva y sobre los cuales obviamente la acción de la administración se enfoca con mayor énfasis. Quiero mencionar que se consagra allí una tarifa especial del 4 por mil que de alguna manera se focaliza en los sujetos que son entidades del sector solidario y dice que tendrán un beneficio de tratamiento especial con una tarifa del 4 por mil anual en la aplicación de impuesto predial en los siguientes bienes: los inmuebles de propiedades de entidades sin ánimo de lucro o de entidades de la economía solidaria destinadas exclusivamente a la educación formal, preescolar y básica, primaria y secundaria. Gozarán de este beneficio hasta el cuarto trimestre del año 2018, siempre y cuando acrediten que sus matrículas se destinan como mínimo el 3% a becas. Lo digo ¿por qué? Porque hay entidades de nuestro sector que enfocan sus actividades principales eventualmente en lo que es la educación, y es bueno que sepan entonces que estos inmuebles que tienen esta destinación específica pues tienen un tributo o una contribución especial para el tema del impuesto predial. Entramos entonces también de manera somera al tema del impuesto de industria y comercio. Ese diríamos que para los efectos del conversatorio es el que reviste mayor importancia en este momento. Igualmente está regulado por ley y grava con carácter obligatorio a todas las actividades industriales, comerciales, de servicios y financieras que se ejerzan y realicen dentro de la jurisdicción del municipio de Medellín. Este se liquida con base en los ingresos brutos del contribuyente obtenidos durante el año o periodo gravable. Para determinarla se restará de la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios las deducciones y no sucesiones relativas a industria y comercio. El estatuto entonces consagra la forma de liquidar el tributo, establece que sobre los ingresos brutos del contribuyente y en algunos casos específicos determina pues cuál es el ingreso bruto con base, por ejemplo, en el tema de las actividades comerciales, el margen de rentabilidad o operatividad entre lo que el bien que se adquiere y el bien que se vende, estableciendo allí en cada caso pues obviamente el tributo que se debe pagar por cada una de estas actividades. Importante conocer también que hay unas entidades que están beneficiadas y que tocan pues fundamentalmente con quienes aquí representan a sus organizaciones, y están establecidas en el artículo 170 del acuerdo 967 del 2008. Establece que entidades sin ánimo de lucro que presten el servicio de educación superior, reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, tienen una exención por término de 10 años en cuanto a ingresos por servicios educativos. Y dice que las cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, instituciones auxiliares y de segundo grado del sector cooperativo y solidario, constituidas de conformidad con la legislación vigente por un término de 10 años sobre la totalidad de los ingresos. Y establece igualmente cuál es el requisito que se debe establecer para efectos de la exención establecida en la norma. Es importante entonces tener en cuenta que se debe agotar un procedimiento, presentar unos documentos, hacer una sustentación respectiva y con base en ello pues obviamente solicitar la exención para este tipo de actividades. Ahí más o menos mencionamos los pasos generales de lo que es el procedimiento para obtener la exención. Se hace por parte del respectivo representante legal. La Secretaría de Hacienda pues establece y verifica toda la documentación y procede a conceder mediante resolución debidamente motivada, que tiene los recursos de la vía gubernativa, la exención sobre el caso específico que se está solicitando. Establece igualmente que si se incumplen los requisitos establecidos para la exención, pues se revoca de oficio el acto administrativo que la concedió. Y establece un tiempo, y es hasta el año 2013 esa exención para este tipo de organizaciones. Igualmente consagra el artículo 165 del acuerdo
un tratamiento especial o diferencial en la tarifa del impuesto de industria y comercio para entidades solidarias al establecer una tarifa del 2 por 1000. Y allí tenemos una serie de actividades en las cuales se puede enfocar el quehacer de las organizaciones que ustedes representan. Menciono y resalto entonces el tema del servicio de educación privada no formal, el reciclaje, tenemos cooperativas y precooperativas que se dedican a este tipo de actividades, la ejecución de programas de vivienda de interés social. Dentro de los objetos sociales podemos ver que en la práctica se da mucho que nuestras organizaciones trabajen con estos temas, las dedicadas a coordinar y promover la integración, el desarrollo y el fortalecimiento de entidades sin ánimo de lucro. Entonces es importante que tengamos en cuenta que entonces el acuerdo nos ubica en la posibilidad de tener unos tratamientos especiales por este tipo de actividades, en la concesión de un impuesto o tarifa diferencial para el tributo de industria y comercio. Entramos en el impuesto de avisos y tableros. El hecho generador es la colocación efectiva de avisos y tableros por todos los establecimientos del contribuyente y la colocación efectiva de avisos y tableros en los centros, pasajes comerciales que sean visibles desde las vías de uso de dominio público y las instaladas en los vehículos de medio de transporte. Esto hace relación directa con el tributo que se paga por industria y comercio, y como complemento a él pues se involucra uno que es el impuesto de avisos y tableros. Este se cobra sobre la base del impuesto y es un 15%. Y se paga conjuntamente en la factura. Cuando miramos la factura del impuesto de industria y comercio nos viene por allí un concepto que es la parte de avisos y tableros como un componente complementario. Esta situación nos permite entonces utilizar la publicidad que nuestros establecimientos o nuestros negocios generan y que nos permiten que sean visibles pues al público. Es posible que nosotros tengamos establecimientos, negocios o desarrollemos un tipo de actividades que no los publicitemos. En esos casos, pues obviamente la administración, en circunstancias debidamente fundamentadas, estudia la situación y a lo mejor con la motivación y el soporte que se dé ante la administración se exonere el pago del impuesto de avisos y tableros. Vamos a ver enseguida uno que de pronto se presta a confusión y es el de vallas, pero para que lo tengamos en cuenta es distinto porque este es un componente del mismo impuesto de industria y comercio. El impuesto de publicidad exterior visual. El propietario de los elementos de la publicidad del anunciante. Todas esas vallas que vemos en las vías, en ciertos espacios de la ciudad, apuntan a este impuesto y grava precisamente la publicidad masiva que se hace a través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso de dominio público, montadas en una estructura fija o móvil y que tengan dimensión mínima de 8 metros. En esos casos, entonces, se tiene establecido unos parámetros para determinar la tarifa y eso depende del área que ocupe la respectiva publicidad. En el caso de, valga decir que está establecida en VT, que es la unidad de valor tributario, la misma que establece la DIAN cada año y que para el presente año es de 24.555 pesos, establecido por la DIAN y que se adopta obviamente para los tributos de orden territorial. El impuesto de espectáculos públicos e impuestos con destino al deporte. El espectáculo público se ha concebido como la función o representación que se celebra en teatro, circo, salón, estadio, espacio público, cualquier otro edificio o lugar en que se congregan las personas para presenciarlo o oírlo. Pues hablamos de conciertos, hablamos del circo, hablamos de los espectáculos deportivos y demás, sobre los cuales se genera un tributo para el ente territorial. Aquí paradójicamente el impuesto lo paga es la persona que asiste y se lo deducen de la respectiva boleta o del respectivo documento con el cual accede al espectáculo. Está fijado en un 20%, y corresponde 10% porque por la ley del deporte para este tipo de reglamentación, y el 10% que está igualmente previsto en la ley es para